Buen día a todos mis hermanos, mis hermanas. Gracias a Dios que nos permite, de verdad, les invito a que tomemos este tiempo de la alabanza como parte importante del servicio de adoración que le damos a Dios, ¿no? No solo en la predicación, es un todo donde nos preparamos para adorarle, para alabarle. Y ahora vamos a entrar a la palabra, ¿no? La palabra que bien dice Cristo en Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para vivir necesitamos su palabra, para vivir como hijos de Dios, para vivir como matrimonio, para vivir como familia, necesitamos la palabra de Dios. Pero como vimos las 2 semanas pasadas, oírla y hacerla, oírla y obedecerla. Hace 8 días vimos con claridad pues que la familia inicia con el matrimonio. El matrimonio ya es una familia, ¿verdad? Luego les digo que encuentras matrimonios que no tienen hijos y ¿cuándo los hijos? Sí, estamos esperando familia. No, ya somos una familia. Y cuando vienen los hijos, la familia crece, pero ya es una familia que inicia con el matrimonio instituido por Dios, que es, como leímos en Génesis 2:24, la unión entre un hombre y una mujer. Dejará, dice ahí, el hombre, el varón, a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? A su mujer. Suena curioso que tengamos que hacer estas precisiones. Estamos viviendo un tiempo donde el diseño de la familia, del matrimonio, el ser humano ya lo ha descompuesto, lo ha corrompido. A veces hasta ven raro al que cree que solo existe el matrimonio de un hombre y una mujer. Te señalan de retrógrada, misógino, anticuado, anquilosado, No, la Biblia, quien diseñó el matrimonio, que fue Dios, dice que es la unión entre un hombre y una mujer. Cualquier otro tipo de relación distinta al matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado. Llámese unión libre, que se arrejuntaron y no se casaron. Llámese que se unió un hombre con un hombre, una mujer con mujer. Cualquier relación fuera del matrimonio de un hombre y una mujer es pecado, es lo que la Biblia le llama fornicación. Fornicación es toda aquella relación fuera del santo estado del matrimonio. La que me digan, la que se les ocurra, porque hay tanta perversión que no se imaginan la cantidad de relaciones que el ser humano ha hecho de su vida apartado de Dios. La Biblia es muy clara y dice 1 Corintios 6:9 con toda claridad: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Aquí lo dice: no erréis ni los, ¿qué dice ahí? Fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ese término fornicario, porneia del griego, engloba toda relación sexual fuera del matrimonio instituido por Dios entre un hombre y una mujer. Punto. Pero como veremos en otra predicación, porque vamos a entrar en otra predicación a todo esto de la ideología de género, el feminismo, que es todo esto de la LGTBQTT y más, etcétera, etcétera. Pero la Biblia es muy clara. El asunto es que en este tiempo incluso muchas iglesias están aceptando ya, por la presión social, por la presión del mundo, unos supuestamente por abrirse, están aceptando relaciones, uniones distintas a lo que Dios estableció.
están a favor, insisto, del feminismo, de la ideología de género, de la unión entre personas del mismo sexo, se están alineando a la forma de pensar del mundo y no a lo que dice la palabra de Dios. El día de ayer me mandaron un video, seguramente ustedes conocen esa liga de YouTube o ese canal que se llama Cristianos al Día. Y entonces me mandaron, yo no sabía que así se llamaba, un video donde se analiza cómo una iglesia muy conocida en México, yo no sabía que se llamaba Epicentro. ¿Han oído de Epicentro? Bueno, quizás han oído del que es el fundador de esa iglesia, que se llama Jesús Adrián Romero. Esa iglesia está en Monterrey y acaban de nombrar recientemente a un pastor principal. Jesús Adrián Romero y su esposa son los pastores fundadores, pero nombraron a un pastor recientemente que lo entrevistaron y abiertamente decía que la iglesia debe abrirse a estas corrientes como el feminismo, y le preguntaban abiertamente y jamás dijo que es pecado, que la iglesia debe estar con una mente abierta, aceptando los cambios que la sociedad está teniendo. Es increíble pues lo que está sucediendo. Ya veremos y abordaremos con toda puntualidad todo ese tema y cómo está metido ya en la iglesia cristiana. Pero veíamos hace 8 días que hasta los diccionarios tenían una definición correcta. Una de las definiciones que veíamos, ahí la ponemos en pantallas, es que matrimonio es la unión de un hombre y una mujer concertada mediante ritos religiosos o formalidades legales. O sea, el diccionario tenía una buena definición. Ahora los diccionarios ya corrigieron un poco y muchos ponen esto: matrimonio es la unión de entre dos personas. Ya no se meten en problemas, 2 personas, porque ya ni siquiera dice, puede ser entre un hombre y una mujer o 2 personas del mismo sexo, y lo demás es la misma definición, pues. Entonces, esto es la descomposición moral, el desenfreno que ya hay en la sociedad, en el mundo entero. Ya sabemos que aquí hace poco más de 12 años, casi 13, se estableció por primera vez en la Ciudad de México, o se aceptó legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero hoy, si no me equivoco, hace 2 años, en el 21, ya el último estado que faltaba de aceptarlo legalmente ya lo aceptó. Y ese día hubo una marcha y dijeron, México está progresando, en fin, todo está encaminándose a la maldad, a apartarse de Dios, de su palabra. Por lo tanto, quien viva, crea y obedezca la palabra de Dios, comenzará cada vez más a ser rechazado, la burla, la persecución, etcétera, etcétera, quienes verdaderamente sigamos y obedezcamos la palabra de Dios. Digo, hoy ya te ven raro. Si tú le dices, matrimonio es entre un hombre y una mujer, te van a decir, estás equivocado, porque la ley del registro civil dice que puede ser entre personas del mismo sexo. Entonces, hace 8 días vimos el propósito general del matrimonio, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear entre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vimos que Dios bendijo la unión entre un hombre y una mujer. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Si no es la unión de un hombre y una mujer, no hay manera de que se multipliquen. No hay manera. No se puede fructificar y multiplicar un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Ya estaremos ampliando eso. Va a haber una prédica donde estaremos hablando claramente de la ideología de género y todo esto, pero explicamos que en el plan de Dios está que todo hombre y toda mujer se casen, se unan en matrimonio y fructifiquen y se multipliquen. A no ser que de manera particular un hombre, una mujer
tenga lo que la Biblia llama, y Pablo tenía, que es el don de continencia, o Dios tenga un propósito específico para una persona, que no se case, circunstancias muy particulares, de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra, Dios planeó que el hombre se una a su mujer. Así lo dice la palabra de Dios. Y vayamos esta mañana a lo siguiente que quedamos de ver hoy. Génesis 2:18. Dice Dios, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté, ¿qué dice ahí? Solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios crea a Adán y dentro de su diseño dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y en su sabiduría Dios dice que en la mujer le haría, ¿qué? Ayuda idónea para él. ¿Qué significa que la mujer, es lo que quedamos de ver hoy, que la mujer es ayuda idónea? Pues que te ayude con los trastes, que te ayude a barrer y trapear, que te ayude a hacer la comida, que te ayude. Eso será, eso sí, ya veremos más adelante los roles específicos que la Biblia habla, el varón como cabeza, la mujer sujeta al marido, los hijos en obediencia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué significa? Porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, no está en el plan de Dios que el hombre esté solo, y dice que le haría ayuda idónea para él. ¿Qué significa que la mujer es ayuda idónea? Y necesitamos entenderlos los que ya estamos casados para corregir, porque yo creo que a veces, no sé si les pasa, a mí me pasa, a todos nos pasa, que de repente sabes que algo debes de hacer. Oyes una predicación, entendí que debo hacer esto. Y pasa una semana y lo estás haciendo, pero de repente te regresas 2 pasos. Entonces necesitamos volver a recordar, a ver, Dios dice. Entonces los que estamos casados, que entendamos y comprendamos que la mujer es ayuda idónea y qué significa eso. Y las mujeres también que están casadas. Pero no solo los que estamos casados. Si tú estás en tu corazón con ese deseo de en un futuro casarte como hombre, como mujer, pues que sepas desde ahora lo que le corresponde a cada uno y que sepan las mujeres lo que significa ser ayuda idónea. La palabra ayuda idónea que se utiliza aquí en este pasaje es la palabra hebrea ezer con Z, E-Z-E-R, ezer. Y es bien interesante, y ahorita van a ver qué maravilloso es esto, porque ezer significa ayudar de entrada, ezer, ayuda idónea, pero también significa salvar, rescatar, rodear, circundar, proteger, ser un aliado. Significa defender, amparar, respaldar. Dios dice, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que esté solo. El hombre necesita ser alguien que le rodee, que le proteja, que sea su aliada, su amparo, su respaldo, que ese es el origen de la palabra ayuda idónea. No habla aquí de trastes, de barrer, de trapear, aunque vamos a ver más adelante qué dice la Biblia de todo eso, pero fíjense, es tan interesante esta palabra ezer. ¿Han oído ustedes que, por ejemplo, decimos Jehová Rafa? ¿Qué significa Jehová Rafa? Dios sana. Jehová Jireh, ¿qué significa? Dios provee, el Dios se provee. Bueno, uno de los nombres que hablan de una cualidad de Dios es Azar El, que es la misma raíz de la palabra ser, Azarel, y significa Dios es ayudador. Dios es ayudador. Azarel es la misma raíz de ezer y el que se usa para referirse a Dios, Azarel, Dios ayudador. Fíjense, un día, como muchos en la historia de Israel, pues Dios ayudó a Israel como siempre.
Dios ayudaba a Israel en batallas, en luchas. Pero por ejemplo en Jueces 12, miren lo que hizo Samuel. Jueces 7:12, y miren qué interesante lo que vamos a leer. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre ¿qué? Eben-ezer. Y ezer es la misma palabra hebrea de ayuda idónea. ¿Por qué le puso a ese lugar Eben-ezer? Porque dice, hasta aquí que nos ayudó Jehová. Porque Jehová es Azarel, el ayudador, el que nos ayuda. Entonces, claramente al poner ese altar, está reconociendo que Dios es nuestro ayudador. Entonces, la palabra que vemos en nuestro pasaje, le haré ayuda idónea, es la palabra ezer, porque la mujer es una aliada, es ayuda, es lo que Dios diseñó. Y Dios, hablando de este pasaje de Samuel, es el que nos ayuda. Es nuestro ayudador, dice Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor que es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué maravilloso, mis hermanos, entender que Dios es nuestro ayudador. Que sin Él, mis hermanos, como dice Jueces 7:12, hasta aquí nos ayudó Jehová. Sin Él, sin la ayuda de Dios, no podríamos hacer nada. Nada, estaríamos fritos. Dice Juan 15:5, Cristo dijo, separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Entonces, Jueces 7:12, queda claro la palabra ezer, el que ayuda, en este caso, Dios es nuestro ayudador. Y Dios, que es nuestro ayudador, cuando ve en Génesis 2:18 que no es bueno que esté el hombre solo, ¿qué decide hacer? Hacerle ayuda idónea, una ayudadora para él. Es decir, Dios creó, en el diseño de Dios del hombre está que se complemente el matrimonio con la mujer, porque si no, no podemos solos. Y yo sé que alguien, no, sí, cuando se va mi esposa no hay quien trapee, y no hay quien, no se refiere a eso. Ya vamos a ver más adelante, pero habla de que el hombre necesita ezer, necesita a alguien que lo abrace, que lo rodee, que lo proteja, que sea su aliada, que esté al lado de él, que esté con él con un mismo propósito. Eso es lo que Dios diseñó en Génesis 2:18, cuando ve al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Para que funcionemos bien, hermanos, varones en Jesucristo, necesitamos a la esposa. Insisto, no para que barra, trapee, no para los quehaceres. Necesitamos a la esposa como lo que es bíblicamente la ayuda idónea, que lo protege, que lo ayuda. La palabra aliada habla que está al lado de él. Es una necesidad para el varón. Y necesidad en sentido estricto es algo sin lo que no podemos carecer de ello, porque no podemos vivir. Por ejemplo, ¿podemos vivir sin comer? No, es una necesidad. Dentro del diseño de Dios, insisto, salvo situaciones particulares, Dios diseñó que el hombre no debe estar solo, necesita la ayuda idónea. Que hay casos que hay hombres con don de continencia, insisto, Pablo no se casó. Pedro sí, porque tenía suegra, ¿no? Sabemos que en la religión tradicional nos dicen que Pedro no se casó. No, Pedro tenía suegra, también tenía la bendición de una suegra. Entonces, pero no es bueno, pues no es correcto que el hombre esté solo, y podemos invertirlo. No es bueno que la mujer esté sola. Aunque en el diseño de Dios, pues primero creó al varón y dijo, le falta algo. Y creó a la mujer para que sea
quien lo abrace de acuerdo al hebreo, quien lo proteja, quien lo defienda, quien esté al lado, quien lo rodee. La mujer es un factor importante en la protección del matrimonio, de la familia, de los hijos. Ya veremos los roles específicos, pero Dios tenía en mente pues que funcionaran juntos. No hay en el plan de Dios cada quien por su lado. Entonces, si se fijan, la palabra ayuda idónea significa aliada, también en su raíz significa la que está frente a él, la que le mira a los ojos, que juntos van en un mismo propósito. En la cultura japonesa, la mujer siempre va agachada, atrás. No sé si han visto esas, en el metro van agachados y dicen que es sumisión, pero es algo mal entendido. Aunque tienen respeto y habría cosas rescatables, pero la mujer no está para estar atrás ni agachada, la mujer está para estar aliada con el hombre, al lado del hombre, para juntos servir y cumplir los propósitos de Dios. Amén. No es menos ni el hombre es más. Cuando veamos qué significa ser cabeza, qué es el varón, qué significa que la mujer se sujeta, esto es simplemente cuestión de orden, no de que alguien valga más o que alguien valga menos. Pero la mujer, insisto, en el hogar, en la familia, es la aliada, la que está al lado, la que lo abraza, la que lo rodea, la que está con él para juntos cumplir un propósito. Ahora, si la mujer está al lado, es aliada, es claro que en el plan de Dios estaba que el varón sepa que la mujer tiene quien le puede ayudar a ver lo que no ve. Las mujeres, Dios las creó, en el mundo dice en un sexto sentido, yo no creo como tal, pero si Dios puso a la mujer como la aliada, como la que está enfrente, como la que la rodea, generalmente o muchas veces la mujer ve lo que el varón no ve. Y nos toca como varones escucharlas. Hay un caso muy conocido de un hombre que no escuchó a su mujer y terminó condenando a un inocente a la muerte. ¿Quién fue? Mateo 27, 19. Y está hablando de Pilato, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo. ¿Cuál justo? Jesucristo. Tenía a Barrabás y tenía a Jesucristo, y la mujer le dice: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Le hizo caso Pilato? Sabemos que no, se lavó las manos, pero él, pudiendo y teniendo la autoridad, no le soltó. Entonces vean qué importante es, mis hermanos, que atendamos, oigamos lo que nuestras esposas tienen que decir. Que somos la cabeza del hogar, que finalmente Dios nos dio ese rol que estudiaremos más adelante, pero la mujer está al lado. Muchas veces, a mí me pasa muchas veces aquí en la iglesia que mi esposa ve cosas que yo ni vi. Oye, ¿viste esta situación? No, yo estaba predicando y ni cuenta me di. No, pues pasó esto, pues le voy a hablar al hermano, le voy a hablar a la hermana. Se da cuenta de cosas que yo no veo. Entonces, ¿quién es la persona más cercana al varón? Su esposa. Porque además dice Génesis 2:24, fíjense, en el matrimonio sucede algo espiritualmente maravilloso. Cuando el hombre se deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, se vuelven ¿qué? Una sola carne. Esto es algo espiritualmente indivisible. Cuando un hombre y una mujer se casan, son una sola carne. Hay una unión. Les decía que esa palabra unión significa algo que no se puede separar. En el mundo sí hay plan B, no, mira, te casas y si no, te separas. No, la unión de un hombre y una mujer es inseparable. Por eso, como son una sola carne, ¿qué pasa cuando se divorcian? Es como si yo me quisiera arrancar el brazo, porque es parte de una sola carne. Si yo me arranco el brazo, va a haber mucho daño, mucho dolor. Cuando un matrimonio se separa, mis hermanos, hay mucho daño.
en las personas, en el esposo, en la esposa, es un daño irreparable. Es un daño porque dice la Biblia, Cristo dijo, ya no son más dos. Entonces, todo divorcio, toda separación es altamente, gravemente dañina, porque Dios diseñó, son una sola carne. Quien se ha divorciado sabe de lo que estoy hablando. Yo sé que hoy en día tú ves artistas que dicen, nos separamos, nos divorciamos desde el amor, ahora somos amigos y ahora nos llevamos mejor y no pasó nada y se unen y se vuelven a casar y ya tienen otra, o a lo mejor conoces gente así, no nada más del ambiente artístico, pero ustedes no saben en la persona lo que está sucediendo, el daño tan grave que es el divorcio. Jamás una persona que se divorcia quedará sin daño, porque son una sola carne, es una unión indisoluble. Ya veremos en otra prédica que es un pacto que delante de Dios, etcétera, pero nunca pues Dios diseñó el divorcio como un plan B. Pues sí, por eso hoy no sé si han visto, ya se estila mucho, pues mejor ni nos casamos, nos juntamos, vivimos un tiempo y nos casamos. Otros ya ni se casan y dicen tonterías como, ¿para qué me sirve un papelito? Si Dios lo sabe, ¿para qué quiero? Etcétera. Cosas que vamos a ver cuando expliquemos a fondo el pacto delante de Dios. Pero entonces la unión entre un hombre y una mujer es una sola carne, no debe separarse. Ya hablaremos en uno de estos temas del divorcio. ¿Puede el cristiano divorciarse? ¿Cuál es la causa bíblica del divorcio? Y si se divorcia, ¿podrá volverse a casar? Ya lo estaremos viendo, pero ahorita estamos viendo Génesis 2:18. La mujer es que ayuda idónea. Por lo tanto, es la persona más indicada, que conoce a su esposo, como también al revés, O sea, las mujeres no digan, ya viste, o sea, también al revés. Pero somos quienes más nos conocemos. La mujer puede señalarle, esposo, mira, veo esto, porque nos conoce. Nos conoce. Yo llevo, bueno, no, yo casi, pero mi esposa y yo, ella lleva más tiempo viviendo conmigo que con su familia. Más de la mitad de su vida ya la hemos vivido juntos. Entonces nos conocemos todo, ¿no? Porque ahora, mujeres, para defender, proteger, aliarse, abrazar, cuidar al marido, necesitan ser mujeres sabias. Mujeres sabias que puedan cumplir ese ministerio importante que Dios les dio en el matrimonio. Porque, escuchen, sé que hay casos donde hay hogares, familias, donde la opinión de la mujer, muchos hasta muy bíblicos le dicen, no, tú cállate, porque la Biblia dice la mujer calle, y la Biblia dice calle en la iglesia, y es otro contexto, y es otra situación, pero cállese, y aquí yo soy la cabeza. No, la esposa debe ser la aliada, la que protege, la que defiende. Pero, escuchen lo siguiente, una mujer, y eso lo dice la Biblia, en el matrimonio puede ser de grande bendición para la edificación de su matrimonio, de su familia, como puede ser un factor de destrucción de la familia. La Biblia dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces quiero que vean cómo una mujer puede ser una grande bendición, pero también puede llevar a la ruina su matrimonio, su familia, su casa. Primero dice la mujer sabia. ¿Quién es una mujer sabia? De entrada, la que tiene temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Dios. Pero hablando de una mujer sabia, la verdadera sabiduría es conocer y aplicar la palabra de Dios. Sabio no solo es el que conoce,
sino sabio es el que conoce y obedece. Un hombre sabio, ¿qué es lo que vimos? Un hombre prudente, el que oye y hace estas palabras, le compararé a un hombre prudente. Bueno, una mujer sabia es aquella que oye y obedece la palabra de Dios. ¿Y qué hace una mujer sabia? Una mujer que oye y obedece la palabra de Dios, edifica su casa. Es un factor importante. La palabra edificar habla de crecer, de madurar. El matrimonio crece, la familia crece, no solo en número, crece en bendición, en dirección de Dios. Una mujer sabia ayuda en la construcción de ese hogar, de esa familia. Una mujer sabia. Ahora, ahí va la otra cara de la moneda. Mas la necia con sus manos la derriba. ¿Quién es una mujer necia? Una mujer sin temor de Dios. La palabra necia viene del hebreo kesis, que significa necia, tonta, perezosa, y podríamos resumir, porque no obedece la palabra de Dios. Un necio, una necia es el que oye, pero no obedece la palabra de Dios. Lo estudiamos en Mateo 7 hace 2 semanas. El que es un hombre insensato, un hombre necio, una mujer necia. ¿Qué pasa con una mujer necia? Dice este versículo. ¿Qué puede traer a la familia, al matrimonio? Dice, con sus manos la derriba. La palabra derribar es muy dura, muy drástica. Es la palabra hebrea harás, que significa, escuchen, abatir, romper, quebrar, atravesar, destruir, derrocar, derribar, tirar, arruinar, destruir totalmente. ¿Se dan cuenta, hermanas en Jesucristo, que están casadas y las que no, para que se preparen la grande bendición que puede ser en el hogar una mujer? Pero también el factor de destrucción, de derrocar, de arrancar, de destruir, de arruinar. Cuando ya vimos Génesis 2:18, la mujer debe ser ¿qué? Ayuda idónea. El que abraza al marido, el que lo cuida, lo protege, su aliada, lo abraza, está con él, está de frente, juntos con un mismo propósito, al lado del marido. He citado ya en otras ocasiones ese dicho mexicano muy machista que dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, mis hermanos, al lado del hombre. Su aliada, no atrás, no adelante, aliada, al lado, abrazando, cuidando, que están en la lucha juntos con un mismo propósito, lo abraza, lo protege, lo rodea. La mujer no es más que el hombre, pero tampoco es menos que el hombre no es más que la mujer, tampoco es menos. Tenemos diferentes roles, pero el hombre necesitamos a la mujer como aliada, la que está al lado, la que protege. A veces como varones, a mí me pasa que no nos gusta que la mujer te diga: esposo, aquí estás mal. Te callas, sujétate y ¡zas! No, pero batallamos, ¿sí o no batallamos? O sea, no quiere decir que nunca se equivoque la mujer. O sea, también las mujeres no van a decir: ahí está, tú tienes que hacer lo que yo digo. No está diciendo eso la Biblia, pero si una mujer es sabia, tiene temor de Dios, obviamente es la persona más cercana, es una sola carne, observa y dirá lo que sabe que está haciendo daño a la familia, lo que el marido está haciendo mal, y es importantísimo hacer lo que no hizo Pilato: oír a la mujer. Entonces, finalmente el varón es el responsable, el que tomará decisiones. También se acuerdan de Adán, le hizo caso a su mujer. ¿Y qué tal les fue? Ahora, ¿quién fue el responsable? Él. Dios le pidió cuentas a él. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer, varones? Darle el lugar a la mujer que Dios le da. Es la ayuda idónea. No es un adorno. En muchos estratos sociales, los hombres buscan una mujer como un adorno, un trofeo. Miren con qué mujer. Los de 60 quieren una de 30 para que digan: mira cómo la conquistó, ¿no? ¿Qué habrá hecho? No sabemos, ¿no? Pero no, el diseño de Dios es que le demos ese lugar que le corresponde. Es una aliada,
que está rodeando, que está al lado, que juntos luchamos y buscamos hacer lo que oímos y obedecemos de la palabra de Dios. Amén. Necesitamos ser, Mateo 24, 7:24, ser oidores y hacedores de la palabra, para tener familias firmes, sólidas, para que cuando vengan los vientos, los ríos, las lluvias y golpeen, ese matrimonio, esa familia, no va a caer. Y mire que cada día hay embates contra la familia, embates para derribarnos, nuestra carne, comenzando por ahí, nuestra propia carne nos boicotea. El mundo con sus enseñanzas, ustedes vean, está rodeado. Tú prende una serie de televisión, un canal de YouTube y ya te están metiendo ahí la ideología de género y que el LGTB y esto y el otro, y te están metiendo, bombardeando. Necesitamos estar firmes en la palabra. Amén. Y qué mejor que comenzar, marido y mujer, Génesis 2:18, el varón entendiendo que tiene en la mujer una ayuda idónea, una aliada. Y les decía que esta palabra también significa abrazarlo, que lo abraza, que lo rodea. Necesitamos abrazos, no críticas. No, ya. Porque miren, mujeres, les voy a decir algo bien importante. No tienen una idea del daño que le hacen a un hombre, también al revés, pero ahorita estamos tocando de ayuda idónea, ya iremos con el hombre y con la mujer. Pero el daño que le hace una mujer a un hombre, a su esposo, cuando le dice, eres un poco hombre, y ¿por qué me casé contigo? Y lo insultas. Es que no es cualquier hombre, es tu esposo con el que son, ¿qué? Una sola carne. Al insultarlo te estás haciendo daño a ti. Es como si yo le digo a mi mano, qué mano tan tonta eres, pero es parte de mí. Entonces, cuando una mujer puede de verdad arruinar, cuando lo subestima, lo maltrata, no lo trata, eres un pusilánime, y mira, en cambio, fulano, ese sí es un buen esposo, es lo peor que le podemos hacer a un esposo. También podría ser al revés, por supuesto, pero ¿qué necesita suceder? Y aquí vamos a dejar la base para la prédica de en 8 días. ¿Qué necesita suceder en un hombre, en una mujer, en los hijos, en la familia, para que cumplamos lo que la Biblia dice? Porque está muy bien leerlo, oye, que la mujer se sujete, que el esposo es la cabeza, que los hijos obedezcan, que la mujer es ayuda idónea. ¿Qué necesita suceder para vivir como familia de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra? Necesitamos, como dice el título de la prédica, ser familias llenas del Espíritu Santo. Necesitamos ser hermanos, hermanas, esposa, esposo, hijas, hijos. Necesitamos ser una familia llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es eso de ser lleno del Espíritu Santo? Porque se le ha distorsionado a ese concepto. Una vez me dijo, no, si yo el otro día fui lleno del Espíritu Santo, fui a una iglesia y oraron por mí y temblé, sentí bien bonito, hasta me caí, salí lleno del Espíritu Santo. ¿Será eso ser lleno del Espíritu Santo? Porque hay gente que dice, pastor, ore, porque si han oído esas oraciones, los ponen y les dice, llénalo, Señor, llénalo, llénalo. Y hasta les sopla. Si no se lavó los dientes, yo no me imagino qué pasa ahí. Y creen que eso es ser lleno. Y un poco, uno dice, ay, ¿a poco esto sucede más de lo que se imaginan? La gente tiene la idea que para que yo sea lleno del Espíritu Santo, alguien tiene que orar, tocarme, y entonces ya sentir yo una experiencia mística y ya soy lleno. No. Vamos a comenzar a verlo hoy, pero ya vamos a profundizar más en 8 días. Pero hay un pasaje en Efesios 5:18 en adelante, fíjense lo que dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego empieza a dar instrucciones a la familia. Las casadas, ¿cuántos son casadas aquí? Estén sujetas a sus maridos. Así dice. Pero además dice, como al Señor. Pero vamos al versículo 25. Maridos, ¿cuántos son maridos aquí? Amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ni más ni menos. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndolo purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces ya hay instrucciones para la esposa, para el esposo. Pero sigue Efesios 6:1. Hijos, ¿cuántos son hijos? O sea que todavía dependen de sus papás, no se han casado pues. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A ver, ahí nos presenta Efesios una familia viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Efesios 5:22. La esposa o la casada sujeta a su marido. Efesios 5:25, el marido amando a sus mujeres como Cristo a la iglesia. Qué hermoso, ¿no? La mujer sujeta, el marido amándola como Cristo a la iglesia. Efesios 6:1, los hijos obedeciendo a sus papás como al Señor. Pero además falta algo que no leí, Efesios 6:4. Los papás no provocando a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya veremos, vamos a estudiar todo eso, porque a lo mejor un hijo aquí dice, no, es que a mí me provoca a ira cuando me manda a lavar los trastes. Entonces ya el papá dice, no, para no provocarlo a ira, que no lave los trastes. No, vamos a estudiar qué es eso, pero aquí tenemos bastante que aprender si queremos ser familias sólidas, matrimonios sólidos. Porque de verdad, muchos de estos conceptos los sabemos, los conocemos. Hace 12 años predicamos de esto y a algunos de ustedes les tocó esta prédica. Pero qué mejor que renovar y recordar y corregir aquello que se ha aflojado en cuanto a las órdenes e instrucciones de Dios. Entonces, la pregunta sería, Efesios 5:22, ¿cómo puede una mujer cristiana vivir en sujeción al marido? La pregunta sería, Efesios 5:25, ¿cómo puede un esposo amar a su esposa como Cristo a la iglesia? La pregunta sería, Efesios 6:1, ¿cómo puedes tú como hijo obedecer a tus papás como al Señor? Porque esto es justo. Y la pregunta sería también, ¿cómo padres, Efesios 6:4, podemos no provocar a nuestros hijos a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo puede suceder eso en tu vida y en mi vida? La respuesta está en el versículo 18 que acabamos de leer al principio, Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué dice ahí? Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer que suceda lo que acabamos de leer? Siendo llenos del Espíritu Santo. Y repito, ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia mística o rara o etcétera, etcétera. No, ser lleno del Espíritu Santo, se los digo ahorita en una definición muy clara. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir gobernados y controlados por el Espíritu Santo. Tener una vida gobernada y controlada por el Espíritu Santo. Si se fijan en el versículo 18, ahí dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución.
quienes bebieron alcohol y se emborrachaban, nos emborrachábamos, saben que cuando se embriaga uno, se pierde el control. Ya no controlas tú. No, yo me acuerdo que había veces que decías, y te decían, oye, es que ayer hiciste esto, y yo no me acuerdo. Me estás cuenteando. No había tantas cámaras, ¿no? Porque hoy, lo voy a subir al Face, tus desfiguros. Así hay quien el otro día subió, una familia, subieron una de estas situaciones para ventanear al marido. No, dice, no se embriaguen con vino porque el vino hace que pierdas el control. Pierdes el control, además hay disolución, es decir, hay desastre, desenfreno, etcétera, etcétera. En lugar de eso, dice Pablo, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, dejen que, en lugar de que los controle el vino, que los controle, que los gobierne el Espíritu Santo. Noten que Espíritu viene con mayúscula, por lo tanto se refiere al Espíritu Santo. Ahora, de entrada, quiero que noten que es una instrucción. Antes bien, notan el imperativo, sed lleno. No dice, miren, traten, pues es una opción para tu vida que seas lleno. No, es un mandamiento, sed lleno. Y lleno es una palabra griega, pleró, que significa algo que rebosa. Imagínate un vaso que le sirves agua y rebosa. Ese vaso está lleno, porque si le pones poquita, pues está medio lleno o medio vacío. Pero cuando se derrama el agua, ese vaso está pleró. Dios quiere que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida completamente. Completamente. Ahora, es bien interesante que Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es ¿qué? La espada del Espíritu. ¿Qué significa ser gobernado, lleno del Espíritu Santo? Vivir una vida de oración y de la palabra. No hay otra manera que el Espíritu Santo me llene. Miren, hoy todo lo queremos rápido, ¿no? Ahora por eso son famosos los videos cortos. A ver, un video de 10 minutos, los chavos dicen que si 10 minutos dura ese video. No lo aguantan. Entonces ahora salen los videos cortos. En un minuto, las campañas políticas se están haciendo en TikTok, se están haciendo en redes sociales de videos cortos. Porque ya saben que un discurso de media hora, ¿quién lo va a oír? Entonces, es porque el ser humano se ha vuelto que todo lo quiere ya. Entonces, cuando una iglesia dicen, vengan y el pastor se para a ver quién quiere ser lleno del Espíritu Santo. No, hombre, hacen unas filas. Y tócalo, Señor, y llénalo. Y le sopla y ya sienten experiencia y lleno. No, ser lleno es ser repletos, lleno. La palabra pleró es que vivo una vida en oración y en la palabra cada día. Y eso que lo sabemos y lo conocemos, muchos cristianos no lo viven. Pasan 2, 3 días y ni leíste la Biblia. ¿Cómo quieres ser lleno? Pasan 2, 3 días y no oraste. Pasan 2, 3 domingos y no estás en la iglesia. No te unes al estudio, no estás en la palabra cada día. Porque el Salmo 145:2, miren lo que decía el salmista. David decía, cada 3 o 4 días te bendeciré. Así dice. ¿Qué dice? Cada día. Cada día venimos a su presencia, cada vez venimos a la palabra que es la espada del Espíritu. En la medida que yo oro, que vengo a la palabra, me estoy llenando, estoy siendo lleno del Espíritu, y con ese deseo de obedecer quiere decir que quiero ser lleno, quiero que el Espíritu Santo gobierne cada paso, cada decisión que doy. Necesitamos perseverar, ser unánimes, seguir firmes. Miren cómo dice la traducción lenguaje actual, Efesios 5:18. Traducción lenguaje actual dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que el Espíritu Santo los llene y ¿qué? Y los controle. Entonces, ¿quieres ser lleno?
del Espíritu, quieres ser gobernado, necesitamos una vida de oración y la palabra. Pero esto, mis hermanos, la gran mayoría de los cristianos no sabe. El problema es que la gran mayoría de los cristianos no lo hacen. Hay encuestas que hacen en Estados Unidos, que les digo, hacen encuestas de todo. Más del 80% de los jóvenes que se dicen cristianos dicen que leen 1 o 2 veces a la semana la Biblia, nada más. Y una de ellas es el domingo, que los llevan a la iglesia porque ni querían ir. ¿Cómo van a ser llenos? Más del 50% de los cristianos en Estados Unidos han dejado de leer la palabra de Dios todos los días. Y entonces luego viene: pastor, ¿qué cree? Caí otra vez. Ore por mí. Y yo oro con todo gusto. Pero ¿cómo vas a vivir una vida cristiana firme, sólida, un matrimonio, si no estamos siendo llenos del Espíritu? Una vida de oración, de la palabra, de clamar, de venir cada día necesitamos. Por eso son famosos los congresos que dicen 3 días que cambiarán tu vida. Esto, fíjense, cuando dice Efesios 5:18, antes bien sed llenos del Espíritu, debería leerse en tiempo participio, debería leerse estar siendo llenos continuamente del Espíritu. A lo mejor hoy tuviste un día exitoso, llega en la noche y: Señor, gracias, hoy tomé decisiones guiadas por ti en la palabra, qué bendición. Pero mañana viene otro nuevo día. Y hay que levantarse temprano y orar: y Señor, pongo en tus manos mi día, y hoy voy a trabajar, hoy voy a compartir, hoy quiero hacer esto, lo pongo en tus manos. Y entonces tendremos una vida guiada, gobernada por el Espíritu Santo. Y créanlo, lo vamos a ver más adelante, pero el Espíritu Santo, tú a veces vas a tomar una decisión y el Espíritu Santo habla a tu vida. Esto no. Entonces, y sabes que es la voz del Espíritu, no es tu carne, no es tu emoción, porque estás en la palabra, porque toda decisión que el Espíritu Santo gobierna sobre nuestras vidas está fundamentada en la palabra de Dios. Porque Él dice que la palabra es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Entonces, ahí le voy a dejar por hoy Efesios 5:18. Necesitamos ser llenos del Espíritu para ser una esposa sujeta al marido, un marido que ame a su esposa como Cristo a la iglesia, hijos que obedezcan a sus padres como al Señor, que los obedezcan en todo, y además padres que no los provoquen a ira, sino que los críen en disciplina y en el temor del Señor. Necesitamos Colosenses 3:16, miren lo que dice ahí: la palabra de Cristo more, ¿qué? En abundancia. Había un anuncio en la televisión que decía: nada con exceso, todo con medida. ¿Lo oyeron ese? Bueno, la palabra de Dios nunca será excesiva. Tener la palabra de Dios, y hoy tenemos la facilidad de que olvidaste tu Biblia, aquí la tienes. A ver, Señor, y vas a tomar una decisión, estás en tu trabajo y te dicen que si puedes tomar cierta decisión, vas, te encierras en el baño, lees un pasaje, oras. Eso es vivir lleno, gobernado por el Espíritu Santo. Si queremos una familia sólida, firme, necesitamos familias llenas del Espíritu. Ya en 8 días vamos a abundar en ello. Vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Yo les invito a que inclinemos nuestros rostros y meditemos todos, porque todos batallamos, todos vivimos diferentes luchas. Pero mediten, jóvenes, porque unos dicen: eso es para los papás, necesitan los papás estar en la oración y en la palabra. Todos, jóvenes, hijos, papá, mamá, esposo, esposa, necesitamos primeramente, personalmente, una vida de oración y en la palabra. Cada día te bendeciré, dice la palabra. Cada día venir al Señor. Y vas a ver cómo cuando hay una instrucción de parte de Dios: mujer, sujétate, lo harás en plena obediencia. Varones, amen a sus esposas como Cristo a la iglesia, y lo harás con plena obediencia a la palabra de Dios. Hijos, obedezcan a sus papás, y verás cómo
obedecerás a tu papá, a tu mamá. Pero meditemos porque siendo algo tan fundamental, tan básico como orar y leer la palabra de Dios, es algo que a veces no estamos haciendo. A veces muchos pasan más tiempo en el TikTok. ¿Cómo quita tiempo esas aplicaciones? Te entretienen y en medio minuto te entretienen, risa, cosas curiosas. Métele a la palabra, a la oración. Vivamos vidas llenas del Espíritu para enfrentar, mis hermanos, la guerra, que no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Hay una guerra para destruir tu matrimonio, tu familia, tu vida, mi vida. Y si no estamos viviendo vidas llenas del Espíritu, no podemos enfrentar victoriosos la lucha de cada día. Y créanme que la familia es una de las áreas favoritas de Satanás para atacar y destruir. Él ha venido para matar, robar y destruir, y estoy seguro que quiere destruir matrimonios, familias. Por eso abundan películas, series, metiendo ideas y conceptos contrarios a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar a Dios. Padre Celestial, primeramente gracias te doy porque como varón, y espero cada varón aquí pueda hacerlo, porque tenemos una ayuda idónea los que estamos casados. Ayúdanos a entender que es nuestra aliada, que es la que nos protege, nos defiende. No es bueno que estemos solos. Y en tu bendición, cuando tú bendices la unión de un hombre y una mujer, pues diseñaste una ayuda idónea. Gracias por nuestras esposas, Padre Celestial. Gracias porque muchas veces nos señalan lo que estamos mal. Muchas veces ven lo que no vemos. Gracias porque tú que eres Azarel, Dios el ayudador, nos dejaste una ayuda idónea en la esposa. Así es que, hermano varón, bendice a tu esposa. Dale gracias a Dios por tu esposa. Bendícela, ámala. Ya estaremos viendo más de la palabra. Trátala como vaso frágil y démosle gracias a Dios, porque de otra manera no era bueno que estuviéramos solos. Pero también cómo vivir, hermanos, hermanas, jóvenes, hijos de familia. Cómo vivir conforme lo comenzamos a ver hoy, como esposas sujetas, esposos amadores de sus esposas, hijos obedientes, siendo llenos del Espíritu Santo. Padre, tú produces en nosotros el querer como el hacer, pero tú necesitas de nuestra voluntad cada día, levantarnos, orar, buscar tu palabra y vivir y enfrentar este mundo de aquí a que tú vengas, como familias llenas del Espíritu, que vayamos y proclamemos el Evangelio con nuestra vida, con nuestro testimonio y con la palabra de Dios por delante. Gracias esta mañana por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos de Facebook, mis hermanos, mis hermanas que están conectados. Veo por ahí a Giovanni, a Bere, a Meli Courtois. Veo a nuestra hermana María Eulalia, a mi mamá, a Carlos Lucero, a Ricardo y Cristi, a Rebe, a Maggie, a Angie Sánchez, a nuestra hermana Lulú Enríquez, la mamá de Jesús, a Jesús García. Saludos a todos, si me faltó alguien, saludos a todos, si Dios permite, nos vemos acá el domingo. Que Dios les bendiga, el martes hay estudio. Bendiciones.